Dios les bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede de poder grabar esta nueva enseñanza. Como siempre he dicho, con el propósito que sea de bendición para todo aquel que la escuche. Dios les bendiga y el tema que traigo de esta enseñanza en este día es la adversidad de la vida y la soberanía de Dios. La adversidad de la vida y la soberanía de Dios. Ese es el tema de esta enseñanza. Lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 13 en adelante, que la leo de la siguiente manera: en el nombre del Padre, o en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la siguiente manera, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ese es el primer párrafo. El segundo, el 5:37 de Lucas. Después de este se levantó Teudas. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de el rey, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. En el 13:2, respondiendo Jesús dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? El 13:3 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta ahí está esta lectura. Hoy vamos a empezar con el discernimiento de la palabra, con la exposición de esta enseñanza. El tema dije que era la adversidad de la vida y la soberanía de Dios. He querido, con la dirección del Señor, hablar de estos versículos porque es importante, porque a través del tiempo que he vivido he aprendido a observar lo que sucede con las personas cuando le llega la hora de la muerte de una manera repentina, cuando se mueren sus parientes, sus hijos o amigos queridos. La gente siempre tiende a buscar responsables y no batallan para decir por qué Dios permitió que le pasara esto. Otros dicen: ¿en dónde estaba Dios cuando le sucedió esto a mi hijo o a mi hija, o a mi padre o a mi madre? Y con el primero que se ensayan es en culpar a Dios por las cosas que no comprenden que sucede en esta vida. Pero el tema es la adversidad de la vida y la soberanía de Dios. Voy a empezar con los versículos primero. Según esta historia que está aquí indicando con respecto de estos Galileos que Pilato mezcló con la sangre de los sacrificios, era común, se puede decir, en el tiempo de estos imperios, el imperio de Roma, que estos gobernantes eran personas
idólatras. Tenían sus dioses a quien le rendían culto y le dedicaban hasta los alimentos a esos dioses. Pero aquí se dice de que mezcló la sangre de estos galileos con los sacrificios que le ofrecía su Dios. Yo, leyendo y investigando en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, habla con respecto de que hubo un censo en ese tiempo y que toda persona se tendría que empadronar y obedecer a ese censo. Pero parece que en ese mismo tiempo dice allí que Judas el Galileo con otras personas más se levantaron en contra de ese censo, y por eso que menciona de que fueron sacrificados, que los mataron. El levantarse en censo en contra del imperio romano en ese tiempo era sentenciarse uno mismo a la muerte. Se levantaron, los capturaron con el testimonio de que él murió, y los demás fueron se dispersaron algunos, y otros pues murieron también. Entonces, por esa razón es que este hombre, esos galileos ya estaban sentenciados a muerte porque habían violado ese censo por sedición. Por eso mezcló su sangre con los de los animales. Y con respecto del otro, de Teuda, dice que se levantó con 400 hombres, también con otra sedición. Él también y los que lo siguieron, él murió y los que lo siguieron fueron dispersados. Estos dice que fueron los que la torre de Siloé les cayó encima, que eran 18 personas, les cayó encima y los mató. Entonces son accidentes, cosas que suceden en la vida, pero que a veces que las personas, cuando suceden estas cosas, se confunden y se perturban y no las comprenden y no las entienden. Esta torre de Siloé era costumbre también de los imperios, todos los imperios usaban esto, que levantaban torres, eran lugares de fortaleza militar, levantaban esas torres para vigilar al enemigo, que no llegara repentinamente. Y parece que esa torre había sido construido en el estanque de Siloé. A lo mejor ya tenía su buen tiempo de haber sido construida y ya estaba deteriorada, y no se daban cuenta de la condición de esta torre. Como en ese estanque, es el mismo estanque que menciona la Biblia, donde una vez al año venía el ángel y removía las aguas, y todo enfermo que se metía al agua primeramente era sanado de cualquier enfermedad. Entonces parece que ese era el motivo por estar reunidos cerca del estanque, por la necesidad que tenían las personas. Quizás se habían dado cuenta que la torre no estaba en buena condición, pero por la necesidad se sentían obligados a estar ahí reunidos. Entonces la torre cayó y mató a 18 personas. Y Jesús les dijo que no pensaran que estas personas, tanto las que había matado Poncio Pilato, con los que mató esta torre, no le había sucedido eso porque eran más pecadores que los otros hombres. No les había sucedido por eso, sino que yo le estoy mostrando las razones por las cuales habían acontecido estas cosas. El tema es la adversidad de la vida y la soberanía de Dios. Primero estoy hablando de la adversidad. Hay un versículo que dice que Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios a todos los hombres los encontró en desobediencia, los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta palabra sujetar significa que
vivimos sujetos a las vicisitudes del destino. Vivimos expuestos a los peligros de la vida. No estamos exentos de cualquier peligro. Por ejemplo, dice que el que construye su casa cerca de un río está expuesto a que ese río, que un día cuando crezca y se desborde, está expuesto a que se lo lleve y que sufra pérdida de su casa. Esto lo vimos en estas tormentas que pasaron en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, que unas casas estaban construidas algo cerca de la orilla de esos ríos. Cuando el río se desbordó, se empezó a llevar una casa, llevándose otra, y nadie creía que esas casas se las podía llevar el río porque no estaban tan cerca, pero estaban en un lugar en que si el río se salía, se las podía llevar, y eso sucedió. Se las llevó el río, porque estaban expuestas al peligro. Entonces, es lo mismo que sucede con la vida de los hombres. Todos los hombres que hemos nacido, estamos aquí en la tierra, estamos expuestos al peligro, a las adversidades. Estamos expuestos a todas estas cosas. Por ejemplo, en este tiempo estamos viviendo el tiempo de este virus que todos conocemos. Todos estamos expuestos a ser contaminados con este virus, pero la gente a veces usa tantos cuidados para evitar esa contaminación, que se lavan las manos, se usa la mascarilla y se guarda la distancia, y tantas cosas que hay para evitar, porque es un virus mortal que ha matado, ya sabemos cuánta gente ha matado. Pero en la Biblia menciona acerca de un virus más peor que ese coronavirus. La Biblia menciona el pecado. El pecado es causante de todas las desgracias y la muerte de las personas. Porque la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En otra parte, el apóstol Pablo aconsejaba a los hermanos, dice, huid de la fornicación y de cualquier otro pecado. O sea que el apóstol aconseja que hay que huir de fornicación y de cualquier otro pecado. En otra parte dice que el pecado nos asedia diariamente, día tras día, nos rodea con el fin de incitarnos y de provocarnos para que lo practiquemos. Y la gente se cuida, como dije, de cualquier enfermedad, pero del pecado lo ven como algo, algunos como algo bueno, porque la fornicación, el adulterio, la gente no lo siente que es dañino, que es pecaminoso, o sea, que la va a acarrear desgracia. Los vicios, las drogas, las orgías. La gente no se cuida de eso, porque eso es lo que les gusta y lo que los atrae. Pero la Biblia menciona por eso que la paga del pecado es la muerte. Entonces, a veces sucede que nosotros, los que ya somos padres, tenemos hijos, hijas, y empezamos a ver que nuestro hijo o nuestra hija empezó por un camino que no es el camino de la vida, porque en esta la palabra de Dios menciona que hay caminos que conducen a la vida eterna. Eso está en el libro de Mateo capítulo 7, verso del 8 en adelante. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Habla de un camino de muerte, donde toda la mayoría de la gente
camina por ese camino de la muerte. Entonces nuestros hijos al ir creciendo empiezan a ver la condición de vida del vecino y de todos los que él alcanza a conocer. Todos caminan por este camino ancho, por este camino de muerte. Por eso nosotros como padres debemos estar velando cómo caminan nuestros hijos. Porque si empieza a caminar desde muy temprano en este camino ancho y no en el camino de la vida, el otro texto dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces hay un camino de vida, que el que camina por ese camino de vida no tendrá peligro de ser destruido o de ser castigado tarde o temprano. Pero cuando miramos a nuestros hijos que empiezan a caminar desde temprano por esos caminos, a veces en vez de corregirlo, porque el deber de nuestros padres es no solo de proveerle techo, comida, ropa, sino de cuidar de su vida, de aconsejarlos y de amonestarlos. Sino que a veces sucede que dicen, no, mi hija se parece conmigo. Yo cuando estaba joven tenía muchos novios, dice la madre. El papá dice, yo lo mismo, tenía muchas novias y me gustaba la bebida, la droga y las cosas. Y cuando ven en los hijos, en vez de corregirlos, se ponen a reír. Y dicen, así era yo. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a algunos los sorprende la muerte en la vejez, otros a la mitad de la vida y otros al principio de que empezamos a vivir, somos sorprendidos por la muerte. La muerte es algo que la gente no la tiene en la mente. El que está joven no piensa que un día se va a morir. En todos podemos pensar, menos en la muerte. Entonces, cuando repentinamente hay accidentes, hay enfermedades mortales que nos pueden allegar por andar en malos caminos. Pero cuando le sucede cualquier cosa de esto a los hijos, ahí es cuando el padre dice, no entiendo por qué Dios permitió, por qué Dios le dio permiso a Satanás para que me destruyera a mi hijo. Yo no he leído en ninguna parte de la escritura que diga que Dios le da permiso. Hay unas personas que hablan de la voluntad permisiva de Dios, pero tampoco yo he encontrado un versículo que diga eso. Solo he encontrado la historia de Job, que la Biblia dice que Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre recto, perfecto y apartado de todo mal. Satanás le dijo, ¿cómo no va a ser así contigo? Si le has dado riqueza, le has dado cosas, déjame que vaya y le quite lo que tiene y verás si no blasfema delante de ti. Entonces Dios le dijo que fuera, pero le dijo que no le tocara su vida. Le podía quitar sus bienes, le podía hacer muchas cosas, menos no me lo puedes matar. Esas fueron las palabras que Dios le dio. No le dio permiso para que le quitara la vida. Porque hay gente que dice que la voluntad permisiva de Dios. Todo el que hace lo malo no es porque le pide permiso a Dios, porque Dios, el camino de la maldad no viene de Dios. La Biblia dice que el diablo es el padre de todo lo malo y que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y que el que practica el pecado, Dios no está agradado ni contento con él. Eso lo dice en el Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él ha preparado armas de muerte, ha afilado sus saetas ardientes. Asimismo ha preparado armas de muerte, muchas formas de hacer morir a las personas. Entonces el hombre se muere por su mal camino. Esta palabra es para aquellas personas que han perdido un hijo, una hija, o su padre o su madre, y que no entienden, porque no leen la palabra de Dios.
Yo en una ocasión conocí a una persona que se le murió el papá y él en ese tiempo creía en Dios, pero desde que se le murió el papá se volvió ateo. Y me dijo, ¿en dónde estaba Dios cuando mataron a mi papá? Entonces le digo yo, ¿tú crees que Dios había mandado a tu papá a ese lugar inapropiado? Él llegó a ese lugar y el que disparó no le tiró ni a él, le tiró al grupo, pero le pegó a él y se murió. Pero esta persona dice, ¿en dónde estaba Dios cuando mataron a mi papá? Es que el texto dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Se encontró en ese lugar, en camino de muerte, lo sorprendió la muerte. Entonces que la muerte es algo de que tarde o temprano nos va a llegar. Todos estamos expuestos a las adversidades de la vida, pero hay personas que están dispuestos solo a recibir solo el bien. Job dijo, ¿acaso solo el bien voy a recibir de Dios? ¿No voy a recibir también el mal? Hay personas que solo están dispuestas a recibir el bien y no el mal. Y solo el bien como que si tuvieran una buena vida delante de Dios. Si hay un texto que dice que viven la vida ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Hay una vida que se le llama la vida de Dios, la cual Dios demanda de toda persona, de todo hombre que Él creó. Demanda que vivan una vida en obediencia a Él, porque el texto dice que Dios honra a los que lo honran, y a los que lo tienen en poco, también los tiene en poco. Pero hay personas que nunca han vivido una vida agradable delante de Dios, pero cuando les sucede algo, le echan la culpa a Dios. ¿Que en dónde estaba Dios? Pero ni Job, que era un hombre recto, perfecto y apartado de todo mal, la Biblia dice que sus hijos no eran como él. Hacían banquetes, hacían fiestas, habían orgías, había comida, había sexo, había depravación. La Biblia dice que vino Satanás y se lo mató. No fue que Dios que se lo mató, fue Satanás que los mató. Porque la Biblia se cumple que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé que la palabra de Dios nos dice claramente, Dios fue el que creó el hombre y lo formó y lo puso en el huerto y Dios cuidaba de él y al hombre no le faltaba nada. El hombre fue hecho para vivir, no para morir. El hombre murió por la misma desobediencia y por eso son tantas cosas que nos alcanzan hoy en día. A veces decimos, no entendemos que por qué. Es porque estamos con la naturaleza caída. El hombre desde que nace y crece es inclinado hacia el mal, hacia el pecado. Y como dije, se cuida de muchas cosas el hombre, pero del pecado no se cuida. Y el pecado es la causa de todas las desgracias y la ruina que hay en este mundo. Y el pecado es el que va a acabar con todos los habitantes de la tierra. La Biblia dice que Dios va a raer a los hombres de sobre la faz de la tierra y no solo a los hombres. Y por culpa del hombre va a raer, dice, a las aves del cielo, las bestias de la tierra, y cortaré a los impíos de sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. No va a quedar un pecador para recuerdo. La Biblia lo dice, pero Dios no se complace en matar a la gente. En el libro de Ezequiel dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, convertíos pues y viviréis. Dios no se agrada cuando muere un pecador en pecado. No se agrada a Dios. Pero la gente muere porque la gente no quiere buscar el camino correcto. En el libro de Jeremías 1:16 dice Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. La senda antigua es la vida que vivió Enoc, la vida que vivió Elías. Fueron hombres que caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios, y Enoc dice, desapareció porque Dios se lo llevó, porque caminó en camino de vida. Lo mismo Elías. Caminaron
en el camino de la vida. No vivieron una vida ajena a la vida de Dios. La gente sabe que hay un camino recto, que es el Evangelio, somos llamados a vivir dentro de ese régimen del Evangelio, pero no viene en el Evangelio. La palabra de Dios dice en San Juan 1:18, y esta es la condenación de que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre con esa vida de que vive de pecado, depravado, corrompido, bien saben que hay un camino bueno, pero no atienden al llamado de Dios porque quieren vivir su vida en miseria, en depravación, corrompido. Pero cuando les llega la muerte, ese es el problema. Hay padres y hay madres que no quieren ser consolados. Y es verdad, porque yo tengo hijos, pero ninguno de ellos se me ha muerto hasta el día de hoy, gracias a Dios. Yo recuerdo cuando murió Absalón, el hijo del rey David. La Biblia dice que cuando murió Absalón, David se le oía el llanto desde lejos y decía: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? En otras palabras decía, si le hubieran dado a escoger morir él por el hijo, él decía que con mucho gusto hubiera muerto él, no su hijo, que era un hombre joven. La Biblia dice que era rubio, hermoso, bien parecido. Pero cuando el problema fue que David nunca le llamó la atención, ni nunca lo corrigió, ni lo instruyó en los caminos de Dios. Miraba cómo actuaba y nunca le estorbó. Pero cuando ya murió, entonces sí quería morir él en su lugar. Así nos sucede a veces a nosotros los padres. Así nos puede suceder a nosotros. Le damos juegos modernos para que pague toda su vida entretenida en esos juegos los hijos, pero nunca le llamamos la atención, nunca lo instruimos en el camino de Dios. Entonces, como es normal que el que camina en camino de muerte no le espera otra cosa sino que la muerte. No logran a vivir la vida que Dios nos ha permitido en la tierra, porque la Biblia dice que en este tiempo el hombre puede vivir 70 a 80 años, 70 a 80 años, pero hay personas que mueren en los primeros días de su vida, se mueren, otros a la mitad, y al otros llegan, los que son prudentes y buscan a Dios llegan hasta los 80, y algunos pasan. Pero esto es lo que sucede con la vida de las personas. Ahora estamos hablando de la soberanía de Dios. Vamos a entrar a esta parte. En el libro de Jeremías, capítulo 27, verso 2 y al 5 en adelante, la Biblia dice que Dios le dijo al profeta Isaías que escribiera cartas para que las mandara a las naciones que estaban alrededor de Israel. Y les dijo que escribiera yo, Jehová, el que hice el mundo, el que creó al hombre y lo puso en el huerto. Ese mismo les habla a todas las naciones. Le he entregado todas las naciones del mundo a Nabucodonosor, el mundo que existía en aquel tiempo, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así es que toda persona que se sujete al yugo del rey de Babilonia, su vida le será por botín y no será removido de su tierra, de su reino, sino que será tributario. Y el que no se sujete a este rey será deportado para Babilonia y morirá. Entonces dice, yo el Dios que creó al hombre. Eso es lo que habla de la soberanía de Dios. Dios es el que tiene el poder y la autoridad sobre los hombres. Aún este mismo rey, Nabucodonosor, llegó un tiempo en que llegó en su esplendor, y cuando ya había prosperado, dice que paseándose por su palacio un día dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué para gloria de mi imperio y gloria de mi poder. No dijo, el Dios de Israel me entregó a todas estas naciones en mi mano y por eso las he sujetado y las he gobernado y me he enseñoreado
de su plata, de su oro, de todo lo que tenían ella. No dijo eso, sino que dijo que su brazo. Por eso la palabra de Dios dice que a ti se te dice rey, tu palacio será quitado y será entregado a otros. Y no solo eso, comerás zacate como güey. Y todo esto le sucedió por soberbio y arrogante. Dios tiene el poder hasta que pasaron 7 años. Dice que levantó la vista al cielo y reconoció que Dios es el que gobierna y el que tiene el poder y la autoridad sobre los reyes de la tierra. Entonces le fue devuelta la razón y le fue devuelto su reino hasta que se humilló delante de Dios. Entonces Dios es un ser soberano. Hay un texto que dice en Samuel: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, al infierno, y hace también subir. Él mata y él da vida. Él es el único y no tiene que darle cuentas a nadie. Pero esto no quiere decir que Dios atropella, que Dios le quita el derecho al que se comporta bien. No, no es así. El texto dice que Él es grande y que no desestima a nadie, ni trata al rico mejor por ser rico o al pobre por ser pobre. Él trata todo por igual. Dice, pero aquel que tiembla a su palabra, a ese el Señor es compasivo y clemente, aunque es compasivo y clemente con todo. Porque la Biblia así lo dice, que su benignidad nos mueve al arrepentimiento. Dios es un ser benigno. ¿Qué quiere decir eso? Que se conmueve y se compadece de los que sufren. Pero el texto dice, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El que quebranta sus leyes, él como soberano tiene leyes para que vivamos por ellas. El que no acata esas leyes y quiere vivir, no quiere estar sujeto pues a nadie, quiere vivir su vida como los animales. La gente la puede vivir la vida como quiera, pero la Biblia dice que el que quebranta su ley, tarde o temprano será castigado. Hay un texto que dice que el hombre que está en honra y no entiende, semejante a la bestia que perece. Entonces hay una vida de Dios que tenemos que vivir. La Biblia dice, Pablo dice, por demás digo, hermano, que no viváis que no andéis como los demás que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. El que vive una vida independiente de Dios a su modo, a su manera, tarde o temprano, como el texto dice, la paga del pecado es muerte. El texto dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, que Él guarda enojo para sus enemigos y no tomará venganza 2 veces. Cuando le pone la mano al hombre, se la pone y el hombre es cortado. Y ahí no vale riquezas, ahí no vale prestigio. El texto dice que no valen armas en el día de la muerte, ni hay quien le pueda pagar a Dios rescate para que la persona la resuciten y que nunca vuelva a morir, porque su estima es de gran precio. La estimación del hombre por su vida es impagable, no se puede pagar. Pero Cristo ya pagó por nosotros. Alguien podrá decir que por qué Dios trata así con el hombre. En el libro de Efesios, capítulo 1, dice que Dios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes Dios de ser al hombre, Dios puso la propiciación, su Hijo. La Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este era en el principio con Dios. Entonces, y Cristo dijo, yo de mi Padre he salido y he venido al mundo. Entonces, el Padre
procreó su propia especie. Jesucristo es de la misma especie del Padre y es la propiciación por nuestros pecados. Dios desde antes que el hombre cayera ya había provisto el medio de redención para el hombre. Entonces, el hombre está en su pecado, hay remedio. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Entonces, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De que Dios nos ha provisto. Hay un texto que dice que Dios está en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Como dijo Cristo, estos que murieron con estas torres y estos que mató Poncio Pilato, no murieron porque eran más pecadores que todos los hombres. De cierto digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Toda persona que vive, pero que prefiere vivir su vida independiente de la de Dios, la puede vivir. Pero recuerde que tarde o temprano lo va a visitar la muerte. El Señor puso un ejemplo de un rico que había prosperado mucho sus riquezas. Él no pensaba en Dios, solo pensaba en hacer riqueza. Y dijo, alma mía, muchos bienes tengo preparados para ti. Y dijo, ¿qué haré? Voy a desarmar los graneros. Y diré a mi alma, alma, gózate, alégrate, porque muchos bienes tengo preparados para ti. Hacía banquete con esplendidez, tenía carne asada todos los fines de semana. Invitaba a sus amigos, sus amigas. No, a Dios lo tenía lejos del corazón. Pero la palabra de Dios dice, Cristo dijo, pero una noche Dios le dijo, necio, hoy esta noche vienen a pedirte tu alma, vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, lo que has ganado, lo que has hecho, ¿para quién será? Porque así hay personas que viven en este mundo, solo piensan en prosperar, están llenos de avaricia. A Dios lo tienen lejos de su mente. La muerte no se les cruza que los pueda sorprender tarde o temprano. Y la Biblia dice, Cristo dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que hay un dador de la vida. Como dice, Jehová, Él mata y Él da vida. Él es el que decide cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Él es el que retiene el espíritu de vida dentro del cuerpo del hombre. Y cuando le ordena el espíritu que se salga, se sale y el hombre queda muerto. Y no hay quien lo levante ni quien lo resucite. No importa los millones que tenga. No podrá pagar el rescate a Dios por su vida para que lo levanten y nunca más volver a morir. No, Señor, dice, no valen armas en tal día. Contra la muerte puede ser muy pistolero, puede tener cualquier arma automática, pero de nada te va a servir. Por eso dice en el libro de Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos, sus caminos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios en este tiempo, dice, está no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Otro versículo dice, se mostrará piedad al malvado y no entenderá. En tiempos de rectitud hará maldad. Este tiempo Dios está a los hombres no tomándoles en cuenta los pecados. Pero el hombre no tiene en cuenta a Dios. Algunos pues se declaran hasta ateos. Y otros pues saben que Dios existe, pero no. Otros dicen, no, creen que hay un Dios, pero creen que ese Dios que hizo el universo no se mete para nada con la vida del hombre. No tiene relación con la vida del hombre. Estás engañado.
Porque la Biblia, lo que hemos leído dice que Dios le dijo a Jeremías, escríbele, mándale carta, diles que yo, el Dios, Jehová de los ejércitos, el que creó el universo y puso al hombre en el huerto, he decidido darle todas estas naciones, estos reinos, a Nabucodonosor, que se sujeten a su yugo. Si no, no les queda otra sino que la muerte. Eso lo hizo Dios y en eso consiste su soberanía. Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Eso es lo que es un soberano. Pero Dios no desestima a nadie. Es un ser benigno, clemente, misericordioso. En el Salmo 103 dice, no ha hecho con nosotros conformes a nuestras maldades, ni conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. A Israel Dios le dijo, te voy a soportar hasta las canas. Dios le habla al hombre desde temprano. El hombre, si oye, no hace caso. Dice, lo voy a soportar hasta las canas. El hombre crece, es joven, no toma en cuenta a Dios, llega a ser una persona a la mitad de su vida, tampoco toma en cuenta a Dios. Llega a ponérsele el pelo blanco y tampoco. Entonces Dios en su soberanía dice, esta noche van a ir a pedirte tu alma. Y la abundancia y la vida del hombre, como dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El dinero no te va a servir cuando te presentes ante el gran trono blanco. La Biblia dice que Dios tiene un día establecido en el cual juzgará a todos los habitantes de la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Van a compadecer ante el Ser Supremo, el Dios Supremo. ¿Qué excusa van a poner? Si la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. O sea que Dios va, por eso se está predicando el evangelio por toda la tierra. Porque por medio del evangelio Dios nos está llamando y nos está dando la oportunidad de que tengamos vida eterna, de que escapemos de la muerte, de la destrucción eterna. Pero el hombre no atiende el llamado. Porque la Biblia dice que tiene el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones y por la ignorancia que en ellos hay. Pero Dios está en Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es que el que se muere en accidente no se muere porque Dios le da permiso a nadie para que lo mate, sino porque camina en camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Debemos de meditar, pues, parados son los caminos y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por él. Hay una vida que Dios demanda para toda persona, la vida en el Evangelio. La vida en la palabra camino significa nuevo estilo de vida, nueva manera de vivir, nueva forma de conducirnos y de comportarnos. Eso significa la palabra camino. Entonces, el que camine por ese camino, hay un texto que dice que el Evangelio es un camino llamado camino de santidad, que por muy torpe que sea una persona, no se extraviará de ese camino. El Evangelio es tan claro, tan sencillo. Somos llamados a apartarnos de toda especie de maldad, a cambiar. Hay algunos que bien lo entienden y están conscientes, pero quieren vivir su vida a su manera. Y como hay gente que dice, todo lo que se te venga a la mente, hazlo. Mientras tienes vida, por ejemplo, los psicólogos dicen que si un muchacho siente deseo contrario, atraído por un de su mismo sexo, que lo haga. Porque todo lo que tengas, venga a tu mente, hazlo. Lo mismo con las hembras. Si siente atraída por una mujer, que lo haga. Porque es libre. Que salga, dicen, del ataúd.
del closet. Esos son los grandes consejos buenos que le dan a la gente joven hoy en día. Ya están medio perdidos, pero con esos pensamientos que les dan los acaban de aventar al infierno. En esto consiste la soberanía de Dios. Dios, a pesar de que es soberano, es benigno, es clemente. Comparado a Él no hay otro. El amor que nos tiene a nosotros los hombres es un amor que no se puede, es un amor insondable que no se puede medir. Así es que es lo que el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que el hombre tiene que parar, tiene que meditar, tiene que atender a sus caminos, como el Salmo dice, enséñame, oh Jehová, dice, cuál sea la medida de mi día y sepa yo cuán frágil soy. Porque hay personas que porque se sienten que no están jóvenes, saludables, robustos, no piensan en que son frágiles, en que la muerte los puede sorprender tarde o temprano. La Biblia dice que el hombre que está en honra y no entiende, semejantes es a la bestia que perece. Otro versículo dice, no seas como el caballo ni como el mulo sin entendimiento, porque aunque tener que sujetarte con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acerca al dueño. Entonces, Dios no quiere que seamos como el mulo sin entendimiento, ni como el caballo. Pero hay gente que sí le gusta vivir la vida como mulo y como caballo, sin rienda. Vivir una vida de disolutos. Podemos vivir esa vida como se nos antoje a nosotros, pero sabemos que hay un juez supremo a quien tendremos que dar cuenta, que tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Por ahora la Biblia dice en el libro de Daniel 12:1, unos despertarán para vergüenza y confusión y otros para vida eterna. Es cierto que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos estamos expuestos desde que entró el pecado en el mundo, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él dijo, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y yo le voy a resucitar en el día postrero. San Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy consciente que un día me voy a morir, pero estoy consciente de que un día me van a levantar de la tumba. Y me van a levantar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, un cuerpo semejante al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1, dice, amados, ahora solo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo regrese tal como lo ha prometido, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, al toque de la final trompeta, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitan, con cuerpo nuevo. Esta promesa es para todo aquel que vive la vida de Dios. Espero que hayan entendido el propósito de esta enseñanza. Es que la muerte, todos estamos propensos a las adversidades de la vida, a accidentes, a cosas contrarias, pero tenemos que aprender de que no solo el bien vamos a recibir de Dios, sino que también lo contrario que nos venga, porque Dios ha prometido darnos vida eterna. Es que Dios les bendiga en esta hora y espero que me tenga paciencia. No sé si ha estado muy largo esta enseñanza, pero yo lo hago con todo mi corazón para llegar a la mente de las personas para que se aparten del mal camino. Dios les bendiga y seguiremos en otra ocasión.